La veracidad de la Biblia, hermano Matías Oces. Dios sostiene y preserva las escrituras. Ahora, yo sé que todas aquí son madres o padres, y bueno, en mi caso, recién ahora, quizás ya todos saben, pero mi mujer está embarazada y también voy a ser padre. Pero en el caso de ustedes, sus hijos de temprana edad, los niños, adolescentes y jóvenes, están ya siendo atacados en este mismo momento, por todos lados, en todas las áreas. Por ejemplo, la educación, con argumentos mundanos para caricaturizar la Biblia. Es muy común cuando ustedes hablan con personas de generaciones menores o de edad de jóvenes y juveniles que caricaturizan la Biblia y ven la palabra de Dios como un cuento o una leyenda. Ejemplo claro de esto tenemos la ESI. Usted sabe muy bien todo lo que está operando esta educación sexual en nuestro país. La Agenda 2030, yo creo que ustedes ya saben bastante de lo mismo, que ahora por si acaso la Agenda 2030 ya no es Agenda 2030, es la Agenda 2045. Eso es lo que están apuntando ahora. Instituciones malignas como la OEA, Plan Parenthood, quizás han escuchado que son las instituciones que financian todo lo que es el tema de ideología de género y la ideología abortista en distintos países. Y detrás de él hay hombres poderosos con harto dinero como John Soros. Y también el movimiento woke o el wokismo. Son ideologías o instrumentos satánicos que se introducen por medio de la ONU o otras instituciones hacia los gobiernos. Y los presidentes de nuestras naciones como que quedan ahí al limbo, pasan a ser como simples pioneros, porque ellos tienen que adaptarse y a aprobar estas leyes internacionales. Y esos ataques que estamos sufriendo todos nosotros, sus hijos, sus hijas, los jóvenes juveniles en nuestras universidades, donde sea, deben saber enfrentar esos ataques y poder defenderse y no caer y no menguar o ser llevado por estas estratagemas de hombres. Bien, por eso es importante entender y saber eh, lo importante y poderoso que es la palabra de Dios. Tiene cosas que estoy seguro que ustedes quizás no lo han oído, pero la palabra de Dios tiene mucha ciencia detrás, a pesar de que no es un libro de ciencia, es un libro espiritual, pero tiene ciencia detrás. Estudiar las evidencias científicas que avalan la palabra de Dios ayuda a fortalecer nuestra fe y a tener un mejor concepto de quién es Dios y cómo opera. Y también de cómo está de perdido el mundo en sus ideas y creencias banales. Fíjense ahí que yo le coloqué la verdad al alcance de todos, el PPT. La verdad siempre sale a la luz y la verdad siempre triunfa. Quizás han escuchado ese tipo de frases. Porque en el fondo la verdad es eterna. Porque si una verdad es verdad, realmente es verdad, siempre va a perdurar. Siempre va a existir. Es eterna. Y sale a la luz siempre. Y lo que vamos a dar a continuación, a entender o a estudiar, es que la Biblia tiene razón. Y es que la Biblia tiene argumentos muy fuertes para desestimar todas estas ideologías y teorías que tiene el mundo. El evolucionismo, el darwinianismo y todo lo que tiene que ver con el Big Bang y lo que no tenga que ver con la creación, las ideas de los hombres. Ahora yo sé que a lo largo de todos los años, todas las personas se han preguntado muchas veces, hay libros completos, filósofos, científicos, de lo que ustedes quieran, acerca de estas preguntas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este tipo de preguntas? ¿La Biblia es realmente verdadera? ¿Cómo se creó el mundo? ¿De dónde venimos? ¿Hay más vida en el universo? ¿Hay vida luego de la muerte? ¿Cómo pueden creer en ese botecito ridículo de Noé? ¿Han escuchado eso? ¿En serio creen en un diluvio universal o en un diluvio local nomás? Porque el mundo te trata de hacer entender de que hubo un diluvio local, no universal. Pero la Biblia habla de un diluvio universal. ¿Hay argumentos respecto a eso para comprobarlo? Sí, sí los hay. Los dinosaurios, ¿existieron y cuándo? Porque el gran argumento que ocupan la gente no cristiana en conversa evolucionista, a los cristianos utilizan a los dinosaurios. Pero la verdad es que los dinosaurios avalan y,
y como que apoyan todo el relato histórico del Génesis del 1 al 11. Y ahora vamos a ver por qué. ¿La Biblia es buena o mala? ¿Y qué tiene de bueno? ¿Por qué creen en la religión si esclaviza a la gente? ¿Dios existe? ¿La Biblia es real o está llena de fantasías y leyendas? Entonces, todas estas preguntas, ustedes deberían, yo sé que estoy más que seguro que pueden responderlas, y eso es muy bueno, pero con argumentos científicos y con base bíblica, que es lo más importante, con base bíblica. Estas discusiones las podemos observar en las redes sociales, está lleno. No sé si cuántos de ustedes tendrán Facebook, por ejemplo. Hay muchos grupos en Facebook acerca de teología, de preguntas, frases de la vida, discusiones, foros, en donde todos los días, incluso en este mismo momento, hay gente debatiendo y discutiendo acerca de temas y preguntas como estas. Cuanto más en, no sé, Telegram, TikTok, Instagram, WhatsApp con amigos o gente más cercana. En todos lados. Y también en nuestras universidades, establecimientos y colegios. Siempre van a estar presentes este tipo de preguntas y ataques hacia la Biblia. ¿Estamos preparados para defenderla? Entonces, mi principal interés hacia ustedes es que sepan responder a la siguiente pregunta. ¿Estás preparada para responder con argumentos cada una de estas preguntas? ¿Tienes fundamento bíblico para todo esto? ¿Tus hijos sabrán defenderse en los colegios y universidades? ¿O son tímidos y se dejan llevar por estratagemas de hombres? Fíjense lo que dice Efesios 4:14. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Eso nos pide Dios a nosotros y a ustedes como madres, de que ya no sean como niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que sean firmes, que a pesar de que le digan lo que le digan, ustedes tengan la fe y ese fundamento en Cristo Jesús y que su fe sea inamovible. Porque ellos emplean esa doctrina de estratagemas o engaño con astucia. Todo lo que es artificio del error. Este pasaje va muy de la mano y me recuerda mucho a lo que estamos estudiando en Castillo Fuerte con el profeta Jeremías, en el Jeremías 4:22, que dice lo siguiente: porque mi pueblo es necio, dice el Señor Dios por medio de Jeremías al pueblo de Jerusalén. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron los hijos ignorantes, y los no entendidos, sabios para mal hacer y para bien hacer, no supieron. Traten de leerlo de nuevo, un poco trabalengua, ¿cierto? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos. Hasta ahí. Y después la parte que marqué en naranjo. Sabios para mal hacer y para bien hacer no supieron. Es que el mundo, los hijos que no son de Dios, sino que son los hijos de este mundo, son sagaces, son sabios para hacer mal, para hacer lo malo. Son expertos, es como si tuvieran un título, ingeniería civil en hacer lo malo. Así es el mundo porque tiene ese germen del pecado, tienen esa naturaleza que solamente les permite hacer lo malo. Y buscan nuevas maneras, son creativos, ilustrativos para hacer maldad. Ahora, ¿cuál es la contraparte? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios deberían ser sabios para bien hacer. ¿Somos sabios para hacer el bien? Porque así como el mundo emplea con astucia, engaños, para hacer el mal y hacernos caer y nos ataca constantemente, nosotros somos más como reactivos. Cuando nos atacan, ahí nos defendemos. Pero deberíamos estar preparados siempre ante los ataques y también dar esa lucha de defensa de la fe. Entonces, ¿somos sabios para hacer el bien? ¿Somos creativos como lo hace el malo? Debemos ser creativos para hacer el bien. Ahora, esto nos lleva a un pensamiento espiritual que le puse ahí, sitiados espiritualmente. La palabra sitiados se ocupa bastante en todo lo que es las guerras en el Antiguo Testamento, cuando un pueblo o ciudad, ya sean los moabitas, edomitas, los judíos, el Israel del norte,
cuando el reino estaba dividido, los egipcios, los filisteos, babilonios, Asiria, Siria, quien sea, siempre ocupaban esa estrategia de sitiar. O sea, cuando había un pueblo con sus muros, venía todo el ejército y rodeaba toda la ciudad completa. ¿Para qué servía esto? Yo creo que muchos de ustedes ya saben. Para dejarlos sin hambre, sin escapatoria, no había agua, no había nada y se morían de hambre y tenían que, a veces llegaban al extremo del canibalismo para poder sobrevivir. Bueno, el mundo en el que vivimos está lleno y repleto de gente que son expertos en hacer lo malo. Entonces nos tienen sitiados con esta maldad, espiritualmente hablando. Nosotros y nuestros hijos son expertos para hacer lo bueno, porque el mundo emplea con astucia maquinaciones para hacer caernos. Ellos desestiman la Biblia, ellos tratan de tergiversarla y de alguna otra manera destruirnos y hacernos caer en la fe y que nosotros nos vayamos a su bando y que no y que ellos y que tratan de ellos no venir a nuestro bando de nosotros, que es el cristianismo. Entonces podemos decir sin duda que estamos sitiados espiritualmente, con todo tipo de ideologías, con todo tipo de ideología internacional respecto a la ONU, la OEA, entre muchas otras instituciones malignas que emplean con astucia todo tipo de doctrina errónea en nuestras vidas. Sus hijos están sitiados. En el colegio, en donde quiera que vayan, lo atacan constantemente. Hay que saber defenderse. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 3:15. Sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué nos está diciendo esto? Que sin duda en algún momento vamos a dar testimonio, hay que debatir, hay que discutir, hay que hablar, hay que presentar el mensaje de salvación. Y yo sé que es bien común cuando hablan mal del Señor o hablan mal de Dios o hablan mal de la Biblia o de la iglesia, como que uno tiende a enojarse. Lo he visto mucho. Y dice, pero ¿cómo puede hablar tan mal de la Biblia y tan mal del Señor? Porque uno es celoso también de lo que uno cree. Entonces uno tiene que tener esa capacidad y dar testimonio de que es un hijo del Señor y responder con mansedumbre, con reverencia, con respeto a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No caer en las mismas maquinaciones que ocupan ellos. Porque ellos, cuando tú conversas con una persona que es del mundo, o un inconverso, por lo general te hablan con malas palabras, con groserías, te insultan, sarcasmo, menoscabo, gritan. Pero nosotros no debemos ser así. Todo lo contrario, con mansedumbre y reverencia, como dice 1 Pedro. Ya antes de entrar a a definir lo que es ciencia y evidencia, hay una última cosa, y es que es importante que en todo debate que tengamos, y por más argumentos que presentemos y podamos dar evidencia de que esto fue así y que la Biblia tiene razón, siempre hay que llevar ese debate o esa discusión, esa conversación hacia un punto fundamental. Y ese es el plan de salvación. Siempre tratemos de emplear el plan de salvación. Introducir en el debate, en la conversación, las buenas nuevas, lo que hizo Cristo por nosotros. De que Cristo murió en la cruz y que se necesita de arrepentimiento para que Cristo entre a reinar en tu corazón. Eso es fundamental, porque si no se cambia el corazón de la persona, entonces no hay por dónde. ¿Y quién cambia el corazón de las personas? El Señor, Dios Todopoderoso. La salvación pertenece a Jehová. No es que nosotros ganemos almas para Cristo, no es que nosotros tengamos el poder, simplemente somos instrumentos. La ciencia, ¿qué es la ciencia? Bueno, en palabras muy sencillas es el conocimiento. Un sinónimo de ciencia es conocimiento, el saber. Y según Respuesta en Génesis, que es una página y una referencia muy buena, que es buena que la leamos constantemente, Respuesta en Génesis.org, está en español también, dice, y la verdadera ciencia siempre concuerda con la evidencia observable. Podemos dividir la ciencia en dos grupos grandes,
la ciencia observable y la ciencia teórica o histórica. ¿Ya? Sabemos que los avances científicos continúan desenvolviendo maravillas y misterios sobre nuestro universo. Ustedes saben que la ciencia hace tiempo atrás no era la misma ciencia que hace 100 años, hace 50 años, hace 500 años, o como lo es ahora. Hay muchos avances y cada vez la ciencia se va, digamos, aumentando y creciendo en conocimiento. Pero la pregunta aquí que realmente debemos hacernos es, ¿quién creó la ciencia? ¿Quién la creó? Dios. Dios creó toda la ciencia. Nosotros, el ser humano, está para descubrirla, no para inventarla. Se nos enseña en los colegios de manera secular que quien inventó tal cosa, quien inventó esto otro, fue tal persona, tal científico. No, lo que hicieron esos científicos fue descubrir lo que ya estaba creado. ¿Por quién? Por Dios. Dios creó todo lo que es las leyes, los axiomas, los principios, todo eso estaba creado y lo creó Dios en la creación. Eso es muy importante que lo aclaremos. La ciencia entonces es conocimiento, el cual solo se puede probar y verificar en un universo coherente. Y curiosamente, los evolucionistas no hablan de un universo coherente, hablan de un caos. Según la Biblia, la ciencia es un don. Sabemos que para nosotros la ciencia es un regalo de Dios, que nos dejó a nosotros para que la observemos, la utilicemos y descubramos un misterio y nos maravillemos en la ciencia. En toda la historia de la humanidad hemos visto cómo la ciencia ha ido creciendo, descubriendo nuevas leyes, nuevas fórmulas, nuevos principios, axiomas, etc. Porque la ciencia es la disciplina que se encarga de estudiar o investigar con rigor los fenómenos sociales, naturales, como todos ustedes ya saben. Ahora, es curioso que cada vez que el hombre descubría algo, se atribuía ese poder como que lo inventaron y ya que se le iba los humos a la cabeza, ¿cierto? Y se creían como tan poderosos y que ni Dios puede, como que somos superior a Dios. Eso se ve mucho en la historia. Y cada vez que pasaba eso, Dios los castigaba de alguna otra manera. Un claro ejemplo de eso puede ser Titanic. Ustedes saben la película, que fue real, ¿cierto? Y el creador o el dueño de todo esto dijo que ni Dios podría destruir esta gran construcción. Y ustedes ya saben cómo terminó. Ahora, tenemos los mismos datos, tenemos la misma ciencia, tenemos tanto evolucionistas como creacionistas, darwinianos, quien sea, tenemos los mismos datos. Tenemos la misma Tierra, el mismo universo, tenemos el mismo mar, tenemos los mismos cielos, todo lo mismo. El problema está en cómo lo interpretamos. ¿Cuál es nuestro punto de partida? ¿Cuál es nuestra base para sustentar todo lo que hay ahora? Y eso es lo que vamos a estudiar ahora, con más cabalidad. Es importante entonces que sepamos la gran diferencia entre ciencia observacional y la ciencia teórica. La ciencia observacional, como dice ahí, se ocupa de lo presente y lo actual. Ya, lo que hay ahora, lo que podemos ver. Es observable, por algo se llama observacional, es repetible, porque se repite una y otra vez, y es comprobable. Sabemos que es así. ¿Ya? Y eso es gracias también a los avances de la tecnología y la innovación médica. Tanto creacionistas como evolucionistas, o sea, todo el mundo, están de acuerdo en esta ciencia observacional. ¿Ya? Están de acuerdo. O sea, aquí no sería el colmo que no estuviéramos de acuerdo en algo que se está observando. Pero sí hay acuerdo. El problema está en la ciencia teórica o la ciencia histórica, que se encarga del pasado, de lo que pasó hace mucho tiempo atrás, lo que no se pudo observar. En eso hay problema. En eso no hay, digamos, ¿cómo podríamos decirlo? Unanimidad. Todos piensan distinto. Hay teorías y teorías. No es observable, no es comprobable y no es repetible. Depende del punto de partida. Eso es la gran diferencia. Entonces, ¿empiezas con la Biblia a interpretar los datos? ¿O empiezas con el Big Bang? ¿O empiezas con el evolucionismo? ¿O empiezas de otra forma que no sea la Biblia?
Entonces ahí está el gran problema. Y evidencia. Definimos lo que es ciencia. ¿Qué es evidencia? ¿Qué es una evidencia? Es el conjunto disponible de hechos o de información que indican si una creencia o proposición es verdad o válida. Es la certeza en el fondo o claridad de la verdad o realidad de algo. Eso es evidente, algo que es como que obvio, ¿sí? Porque es así. La evidencia es certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar. Es la prueba tajante, ¿cierto? Determinante en un proceso, en un enigma que había antes, pero ahora ya es una prueba, es evidente. Y la Biblia, a través de la ciencia, podemos evidenciarla. Eso es lo maravilloso. Que con la misma ciencia podemos evidenciar la Biblia. Eso es genial, porque muchas veces yo sé que probablemente ustedes hayan visto en foros, en redes sociales o películas, el famoso título o frase, ciencia versus Dios, o Dios versus ciencia. Pero no, porque ¿quién fue el creador de la ciencia? Dios. ¿Y quién fue el creador de la Biblia? Dios. Entonces estamos hablando de dos cosas que son de Dios. No podemos colocar cosas que hizo Dios en contra. La ciencia es de Dios y la palabra de Dios es de Dios. Entonces, no existe eso de ciencia versus Biblia o versus Dios. Hay una frase muy importante que probablemente la repita mucho y es la siguiente. Millones de cosas muertas sepultadas cubiertas por muchas capas de tierra o piedra colocadas por agua por toda la tierra. Esa frase es como el lema para poder entender toda la evidencia cristiana a través de la ciencia. Si lo analizas, dice millones de cosas muertas, sepultadas. ¿Qué quiere decir eso? Fósiles, huesos, cubiertas por muchas capas de tierra, obvio, está bajo la tierra, o piedras colocadas por agua por toda la tierra. Esa es la parte clave, cubiertas por agua por toda la tierra. ¿Cómo puede ser posible que observacionalmente hablando veamos que en toda la tierra, ya sea el continente que tú quieras, Asia, Australia, Europa, África, América, donde sea, vas a encontrar millones de cosas muertas sepultadas cubiertas por muchas capas de tierra colocadas por agua por toda la tierra? ¿Y por qué por agua? Porque hay un diluvio universal. Todo indica que hubo una catástrofe. No, la humanidad, la ciencia observacional, no avala esos miles de millones de años que habla la ciencia y la humanidad y las ideas del hombre. No, habla de miles de años nomás. ¿Y quién te habla de miles de años? La Biblia. ¿Mm? Creacionistas y evolucionistas, cristiano y no cristiano, o sea, no hay punto intermedio aquí. O es creyente o no es creyente. Todos tienen la misma evidencia, los mismos hechos. Piensa en esto. Todos tenemos la misma tierra, las mismas capas de fósiles, los mismos animales, plantas, las mismas estrellas. Tenemos la misma evidencia. La diferencia está en la forma en que interpretamos los hechos. ¿Por qué interpretamos los hechos de forma diferente? Por el corazón, por su cosmovisión, por su punto de partida. Bien, y de esto vamos a enfocarnos ahora, de la cosmovisión, palabra clave para poder entender las cosas que vemos y observamos. Hay que tratar de conectar el pasado con el futuro, o el presente, y el presente con el pasado. Sería genial que nosotros tuviéramos una máquina del tiempo, ¿no? Porque así con la máquina del tiempo vamos al tiro hacia el pasado y vemos cómo hizo Jesús sus milagros, vemos cómo todo pasó, todo lo que dijo la Biblia y nos damos cuenta, ah, sí, la Biblia tenía razón. Pero no tenemos una máquina del tiempo. Todos nosotros existimos en el presente y los hechos existen en el presente. Cuando alguien intenta entender cómo apareció la evidencia, de dónde vinieron los animales, cómo se formaron las capas de fósiles, por qué hay agua en los montes, lo que en realidad está intentando hacer es conectar el pasado al presente. Sin embargo, si no estuvimos en el pasado para observar los eventos, ¿cómo podemos saber lo que ocurrió para poder explicar el presente? Claro, ¿quién estuvo en el pasado? ¿Quién existió en el pasado para que nos explicara todo lo que pasó en el presente? La respuesta es para nosotros fácil. Dios. Dios es eterno. Siempre estuvo, desde la creación, hasta ahora, y sigue viviendo. Pero los evolucionistas no tienen a nadie.
los darwinianistas y los que creen en el Big Bang no tienen a nadie, solo tienen teorías. Nosotros solamente tenemos una, que no es, ni siquiera es teoría, es una verdad absoluta. Entonces, conectar el pasado con el presente. ¿Quién estuvo en el pasado? Los cristianos tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que permanece para siempre. En cambio, los evolucionistas no tienen a nadie. Entonces, sus puntos de partida son infinitos. Y va a depender de lo que con el tiempo vayan cambiando de idea. Ahora, cuando tú o nosotros hacemos este tipo de debates con agnósticos y ateos y gente que no creen en el Señor, ni en Dios, ni en la Biblia, el debate siempre va a terminar de la misma manera. Es como, no puedes ver lo que estoy hablando, ¿no entiendes? No, no puedo. ¿Y tú no puedes ver cuán equivocado estás? No, yo no estoy equivocado. ¿Es obvio que estoy en lo correcto? No, no es obvio. Y así continúa. Es como un ciclo. No van a llegar a nada. Entonces, la importancia ahí entonces de que para que no lleguen a ese punto de debate o discusión, es presentar el mensaje de salvación y tratar de cambiar su cosmovisión, de cómo ven el mundo. Las personas o son inconversas o son hijos de Dios. Los creyentes vemos a través de unos lentes o cristales cristianos. Y ahí lo marco en negrita porque eso es lo que quiero dar a entender a través de la cosmovisión. Y los incrédulos ven el mundo y el cosmos con unos lentes o cristales evolucionistas, que lo hacen estar aún con más duda, mediante pasa el tiempo sin llegar a nada concreto. ¿Sabían ustedes que mediante pasa el tiempo y aún aumentando la ciencia y los avances tecnológicos todo, las teorías se van achicando o van aumentando? Para ellos aumentan más las teorías. O sea, con el paso con el tiempo tienen más teorías y más dudas. Y para nosotros es todo lo contrario. Mientras avanza el tiempo y avanza la ciencia y avanza la tecnología, más se confirma la fe y más se confirma la Biblia y que la palabra de Dios tenía razón. Gran diferencia. Por supuesto que muchas veces, nosotros al conversar o debatir y dar buenos argumentos del creacionismo y de que la Biblia tiene razón a través de la evidencia científica observable o histórica, podemos convencer, pero momentáneamente, a esa persona. Y a esa persona le va a encontrar el sentido y te va a creer. Pero después de un periodo de tiempo, esa persona va a escuchar otro argumento y que lo va a cambiar de opinión. Entonces, no sirve de mucho estar con puros argumentos científicos y evidencia científica. Lo importante es cambiar su cosmovisión, su sentido de la vida, su punto de partida, su fundamento. Ya hago aquí la pregunta, muy interesante. ¿Puede un cristiano ver a través de un lente evolucionista y viceversa? ¿Por qué? Nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, nuestra venda de los ojos fue quitada y nos ha amanecido Cristo, ¿cierto? Entonces ahora vemos el mundo de otra manera. Ahora entendemos realmente el mundo, porque ya no está solamente nuestra naturaleza vieja, también está ahora nuestra naturaleza nueva. El Espíritu Santo dando ese discernimiento para poder entender todas las cosas maravillosas que nos tenía Dios ya preparado. Y vemos como con esos lentes cristianos algo que nunca antes pudiésemos haber visto. En cambio, la gente que no es cristiana, que no ha amanecido Cristo, que siguen con sus vendas a los ojos, que no son creyentes, ven con los lentes evolucionistas. Y no pueden ver las maravillas que hay en la ley, las maravillas de Dios, la creación misma. Entonces, un cristiano, de la pregunta dice, ¿puede un cristiano ver a través de un lente evolucionista? Sí, y viceversa, no. Entonces, es sí y no. El cristiano sí puede ver y entender cómo piensa un evolucionista, porque también tenemos nuestra naturaleza vieja y antes éramos como ellos. Pero cuando aceptamos a Cristo, nuestra vida cambió. Todo. Nuestra forma de pensar. Todo. Pero un evolucionista, un darwinianista, alguien que piensa del Big Bang y que no ha amanecido Cristo, no puede ver a través de los lentes cristianos. Jamás. El único que puede cambiar esa forma o esos lentes es Dios. A través del mensaje de salvación que entregamos nosotros, sus hijos. Entonces hay un punto importante de aclarar. Ahora, una cosmovisión. Una cosmovisión provee un modelo de mundo
que guía a sus adherentes en el mundo, estipula cómo debería ser el mundo y así recomienda cómo sus adherentes deberían conducirse en el mundo. Es una forma de definir la cosmovisión, que en el fondo lo que tú tengas como fundamento, esa es la forma como tú vas a andar en el mundo. Ahora, la Biblia también incluye grandes preguntas y respuestas a esas preguntas de quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el significado de la historia, cuál es mi rol en la sociedad. Entonces la Biblia tiene algo para decir en estas y otras preguntas cruciales de la existencia y del destino. Y por lo tanto, una cosmovisión cristiana debe tener en cuenta lo que dice, aun cuando enfrente la posición de otro sistema. Entonces, la importancia de la cosmovisión, porque de ahí es donde tú te aferras para dar todos tus argumentos y tu forma de vida. Entonces, en la medida que nuestra cosmovisión esté en función de la Biblia y sea corregida y moldeada por ella, bajo la conducción del Espíritu Santo, recibiremos dirección para nuestra forma de vivir. Esa es la gran diferencia, porque ellos tienen una cosmovisión muy distinta a la cosmovisión cristiana, de la que, nuestra palabra, que es la palabra de Dios, la Biblia, y a través del Espíritu Santo. Pero ellos tienen otro tipo de cosmovisión, su propia moral, su propia manera de ver las cosas, las ideas de los hombres, el evolucionismo. Como cristianos entonces confesamos que las Escrituras tienen la autoridad de Dios, que es suprema sobre todos los demás, sobre la opinión pública, sobre la educación, sobre la crianza de los hijos, sobre los medios de comunicación y en resumen, sobre todas las poderosas agencias en nuestra cultura por las cuales nuestra cosmovisión está siendo moldeada constantemente. Cuidado con eso. Nuestra cosmovisión tiene que ser firme, fiel, de confianza, inamovible, porque Satanás sabe esto. Eres el padre de mentira, el rey de este siglo. Domina a todos los hijos del mundo. Eres el padre de la evolución. Ya no es el Darwin aquí, es Satanás mismo. Entonces él sabe perfectamente cómo nosotros pensamos. Y él quiere hacernos caer y trata de moldearnos. Bien, teniendo eso en claro, pasemos a datos ya más crudos acerca de las distintas ciencias, como la arqueología, la geología, biología, química, matemática, lo que sea, donde se avala de que la Biblia tiene razón, a través de la evidencia observable e histórica. Ustedes saben que hay grandes maravillas en nuestra creación, en la Tierra, en el universo, las estrellas mismas, las galaxias mismas. Dentro de la Tierra tenemos el Gran Cañón, quizás muchos de ustedes habrán oído del Gran Cañón en Estados Unidos. Es una maceta de tierra bastante impresionante y que está cubierta por muchas capas. Y cada capa hace entender de que hubo un diluvio. Entonces ahí tenemos una gran evidencia. Ahora, la misma creación debería ser una gran evidencia. Pero como sabemos en Juan 3:12 dice, si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? O sea, ni siquiera viendo lo poderoso de la creación, las maravillas que hay en el micromundo y en el macromundo, y no ven a ninguna parte a Dios, entonces ¿cómo van a creer las celestiales? Entonces, ¿qué cegado está el mundo? Muy cegado. No queda de otra que sí, es muy bueno para nosotros saber de evidencias cristianas, científicas, y saber de esto y a uno lo maravillan porque uno es hijo del Señor y sabe cómo todo confirma la Biblia. Pero para ellos no es más que un argumento vacío. Entonces hay que presentar el mensaje de salvación en ese debate. Porque al final que cambia el corazón es el Señor. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Una de las evidencias más grandes de que hay una inteligencia detrás, hay un Dios, es la misma creación. La vemos todos los días. Sin embargo, para el mundo no es más que una suerte, algo al azar, que se creó por mucha suerte. Pero nosotros sabemos que no es así. Tenemos los mismos datos. El verdadero conflicto está en la interpretación de esa cosmovisión. Y aquí hago una pregunta interesante. Tanto darwinianos, evolucionistas, creyentes, todas las personas tenemos los mismos datos, la misma Tierra, el mismo universo, las mismas estrellas. La pregunta es, ¿cuántos creen, aquí respóndanme así, si quieren activen el micrófono o no, pero cuántos creen que estamos excavando el pasado
¿Y cuántos creen que estamos excavando el presente? Porque cuando encontramos fósiles y te encuentras y encontramos ese fósil, ese hueso y lo presentamos al mundo, se descubrió eh, el fósil del tiranosaurio Rex en Argentina, qué sé yo. ¿Y qué están haciendo ahí? ¿Están excavando el presente o están excavando el pasado? Por ejemplo, miren mi cámara. Aquí tengo, bueno, con esta distorsión de cámara no sé si se ve bien, pero tengo un tenedor y una cuchara súper, súper antigua. Debe ser no sé de qué año, muy antiguo, del 800, ¿ya? Y entonces, yo les digo, si esta cuchara y este tenedor lo hubiese descubierto hoy día mismo, lo desenterré en mi patio y me lo encontré así. ¿Estoy excavando el presente o estoy excavando el futuro? O sea, el pasado. ¿El pasado o el presente? La respuesta es ¿ya? La respuesta es el presente. Pasado. No es el pasado. Ojo, no es el pasado. Lo que estamos excavando es el presente. Lo observamos, estamos viendo ahora. Excavamos ese fósil, ahora excavamos el presente, no el pasado. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo que estuvo excavado? No lo sabemos. Hay interpretaciones, pero lo que tú estás viendo es presente, actual. No se confundan con eso. ¿Qué necesitamos para conectar el pasado con el presente? La respuesta es fácil. Alguien que estuvo ahí. Y nosotros sabemos que sí existió alguien que estuvo ahí y que sigue presente. Nosotros los cristianos sabemos que hay un ser eterno, hay un Señor Dios poderoso, que estuvo ahí y que no miente y que perdura y es seguro. O sea, no cambia, es seguro y tiene unas conclusiones seguras. Pero el mundo no tiene a nadie, por lo tanto sus teorías cambian constantemente, son inseguros y no llegan a ningún tipo de conclusión. Hay solamente dos puntos de partida en la vida. Hay solamente dos cosmovisiones. ¿Con Dios o sin Dios? ¿La palabra de Dios es verdad o el hombre decide la verdad? No hay más. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Si nuestro pensamiento de nuestra alma solamente habla de Dios o es con un fundamento bíblico, entonces hablamos tales cosas de la palabra de Dios que es la verdad. Pero el hombre, ellos deciden en su corazón que ellos tienen la verdad. Entonces hay que colocarse esos lentes, esos cristales cristianos y no evolucionistas. Si tú tienes esos cristales evolucionistas, vas a pensar en millones de miles de millones de años, lo cual no es correcto. Y te vas a encontrar y vas a lograr solamente dolor, muerte, homicidio, enfermedad, sufrimiento, y te va a llevar a la extinción. Un buen argumento con gente que piensa en un mundo de millones de años o miles de millones de años es preguntarle siempre, ¿usted estuvo ahí? Fíjense que el director de todo lo que es respuesta en Génesis en Estados Unidos se llama Ken Ham, probablemente lo conozcan. Y Ken Ham da todo este tipo de conferencias y te lo explica muy bien. Y él enseñó a muchos alumnos, niños y niñas, de cuarto, tercero, segundo, primero básico, quinto, sexto y hasta en la universidad, que todos le hicieron la misma pregunta a su profesor que le enseñaba de evolucionismo o de miles de millones de años. Y es preguntarle, profesor, ¿y usted estuvo ahí? Bueno, el profesor le va a responder, no, hace miles de millones de años yo no estuve ahí. Pero el profesor te va a preguntar, ¿y tú estuviste ahí? Y el niño o la niña va a responder, no, pero conozco de alguien que sí estuvo ahí. Conozco de alguien que sí estuvo ahí. Y tengo su palabra. ¿Quieres saber qué dice? La Biblia. Entonces, eso es lo maravilloso y lo magnífico y el gran argumento que tenemos en contra de los evolucionistas. Con la palabra de Dios y con los lentes cristianos tenemos propósitos en la vida, normas, matrimonios, leyes, palabra de Dios, creación. Pero con los lentes de los hombres tenemos aborto, pornografía, conducta homosexual, desorden de violencia, opinión del hombre, evolución. Si dejamos en claro de que la Biblia es verídica, entonces el mundo debiese cambiar su forma de pensar y su cosmovisión. Entonces la Biblia sería como la regla o la moral, la regla de oro. Antiguamente ustedes sabían que casi todas las
constituciones de los países se basaban en la Biblia, ahora ya no, ahora se basan en el sentimiento. Hace poco tuvimos una conferencia, un tema con el pastor Fernando Ose acerca del posmodernismo. Es exactamente lo que sucede ahora. Nuestro planeta Tierra, hablando un poco más en temas astronómicos y de creación, ellos de manera evolucionista dicen: la búsqueda de alguna forma de vida en otros planetas ha llevado a muchos científicos astrofísicos a maravillarse de las increíbles condiciones que rodean a nuestro planeta para que la vida sea posible. De alguna manera, como que todos están de acuerdo en esto, tanto evolucionista como creacionista, y es que la vida en nuestro planeta no podría existir si. Ustedes saben que si, como la Tierra gira en su propio eje, se llama rotación, y cuando gira alrededor del Sol se llama traslación. Cuando gira en su propio eje, se le llama velocidad de rotación. Si esa velocidad de rotación fuese un poquito mayor o un poquito menor, moriríamos. Si la Tierra estuviera alejada del Sol un 2 o 5% más, o moriríamos de calor o de frío. Si tan solo hubiera 1% de cambio en la luz solar, moriríamos también. Si la Tierra fuera más pequeña o más grande, moriríamos también. Si la Luna fuera más pequeña o más grande, también moriríamos, y de tsunami. Si existiera otra luna, también moriríamos, y de catástrofe por todos lados. Estaríamos rebotando. Si la corteza terrestre fuera más delgada o más gruesa, también moriríamos. Si la combinación de los gases de nuestro aire no fueran esas que están ahí descritas, también moriríamos. Si la capa de ozono que nos rodea fuera más gruesa o más delgada, también moriríamos. ¿Aún no te das cuenta que la vida no se crea por arte de magia, o por azar, o por suerte, sino que se debe a que existe una mente inteligente, creadora, detrás de todo esto, poderosa, y ese es Dios? O sea, si alguien viendo estos argumentos y aún no cree, es porque sus entendimientos están entenebrecidos y están cegados. Para nosotros es una evidencia, es algo que nos maravilla, nos consuela y nos da gozo, porque es como que Dios tan bueno que es y tan perfecto, que lo hizo todo tan bien hecho. Luego viene el pecado y lo destruye todo, pero en principio es así. En temas de astronomía, cuando se habla o se debate acerca del Big Bang, muchas veces se debate esto en las universidades y en los colegios. Es muy común, en grupos de amigos, etc. Génesis nos dice que Dios creó las estrellas en el cuarto día, ¿cierto? 3 días después de que creó la Tierra. En contraste, el modelo del Big Bang cambia los días. Dice que el cuarto día es el 1 es el 4, el 3 el 2, el 2 el 3. Cambia el orden de la creación. El Big Bang no solamente es explosión, no, el Big Bang es toda una teoría completa, enorme, de varios estipulados con varios capítulos. Entonces, el Big Bang tiene muchos errores. El Big Bang no es una ciencia que se pueda comprobar, ni repetir en un laboratorio. No hace predicciones específicas que se confirmen por medio de observación y experimentación. De hecho, el Big Bang está en desacuerdo con una serie de principios que la misma ciencia operacional sostiene. Entonces hay mucha contradicción misma dentro del Big Bang. Es cosa de que uno lo lea y se puede dar cuenta de eso. Por ejemplo, siguiendo con la astronomía y la creación, Job 26:7 dice: extiende el aquilón sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ya no se sabe en qué tiempo fue escrito Job, pero más o menos unos 1400 quizás antes de Cristo, ya se decía que la tierra estaba flotando en el espacio. Y eso se descubrió recién en 1961, hace unos cuantos años atrás, unos 60 años atrás. Entonces, fíjense lo maravilloso que es la Biblia. La astronomía y creación, siguiendo con la astronomía, Isaías 40:22 dice: Él está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, tiéndelos como una tienda para morar. Otras versiones dice, no solamente globo, redondo, esfera. En el fondo da a entender de que la tierra es redonda y de que no es plana. Y hasta el día de hoy hay gente que piensa que es plana. Isaías lo escribió mucho tiempo antes de que se diera la idea de que la tierra era redonda. Bueno, con el tema anterior de Job 26:7, que la tierra está flotando, otras religiones hasta el día de hoy, por ejemplo el hindú, piensa y afirma a través de Buda y todo eso, de que hay una serpiente gigante que sostiene toda la tierra, y después hay una tortuga más grande que la sostiene todavía, pero esos son cuentos y leyendas nomás. Hebreos 11:3:
Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Está hablando aquí de la creación, se compone de partículas atómicas invisibles a nuestros ojos, que son indivisibles e invisibles. Y eso nos enseña a nosotros, estoy seguro que a sus hijos, a sus hijas se les enseñó en el colegio, en química, acerca de la historia de los átomos y cómo fue con Demócrito, quien dio estos postulados, después con John Thomson, John Bohr y todos los demás dando sus teorías del electrón, protón y neutrón, y después y hasta el día de hoy se siguen descubriendo más cosas del micromundo. Pero ya lo decía la Biblia. El famoso dilema que yo creo que todo el mundo lo ha escuchado. ¿Qué es primero, la gallina o el huevo? ¿El huevo o la gallina? Bueno, Génesis 20, o sea, 1, 20 al 22 dice, y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las grandes ballenas y toda cosa que viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. En el quinto día Dios creó las aves de los cielos y creó también los seres marinos o los animales marinos, acuáticos. Y ahí creó los animales, o sea, obviamente se creó la gallina con la potestad de procrear y de reproducirse. Así que primero fue la gallina. Según la Biblia, fue la gallina. Y en Job 38:24, la luz puede dividirse. Isaac Newton recién en el año 1665 o 1666 descubrió que esto era así cuando dio su postulado de la relatividad y todo el tema de la luz y cómo se comporta, etcétera. Bueno, la Biblia ya lo decía en Job 38:24. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Y habla ahí sobre la refracción, reflexión, difracción, dispersión, que son las propiedades que tiene cuando la luz se divide al tocar cierta materia. Isaías 53 dice lo siguiente: fieras ondas de la mar, que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas, a las cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué me está hablando ahí? Que la luz ni siquiera puede penetrar y se pierde por el campo gravitacional. Eso es materia oscura, agujeros negros. Ya lo decía, y los agujeros negros es todo un enigma para la humanidad, para la NASA misma, y es algo que quizás nunca sepamos cómo incluso se comporta. Sin embargo, la Biblia ya lo menciona. Hay dos puntos de partida, como sabemos, o con la palabra de Dios o con el evolucionismo. Y en cuanto a la química y medicina, hay mucho que decir. La química nos hace entender que hay una inteligencia detrás creándolo todo. Sabían también que en el mismo ADN, esto lo dije de manera como un poco fugaz en un culto de oración en Castillo Fuerte, pero si alguien quiere saber más sobre esto, hay una firma de parte de Jehová Dios, nuestro creador del ser humano, en nuestro ADN, que tiene que ver con la palabra JHVE, que es Yahvé en hebreo, y que se repite en forma de ciclo en toda la información genética dentro del ADN, en la tinina, cinina, guanina y tinina. Y eso está ahí comprobable y es verídico, uno lo puede observar con la ciencia que hay ahora. Sin embargo, nadie habla de esto. Y es una evidencia enorme. Y ahí está la firma de Jehová, en nuestro propio ADN. Fuentes en la medicina hebrea. Bueno, ustedes saben que la Biblia habla mucho acerca de la medicina, en la forma de higiene. El Levítico se habla mucho de esto, pero quien habla más acerca de la medicina y su forma de cultura y de forma de vivir para no contagiarse con todo tipo de bacteria o virus es el Talmud. Para entender lo que es el Talmud, primero ustedes saben que la Biblia de nosotros en hebreo se le llama Tanaj al Antiguo Testamento. Y el Tanaj se divide en la Torá, el Ketuvim y el Nevim, que son los escritos, los salmos y la ley. Y aparte del Tanaj, ellos tienen el Talmud. Y el Talmud es el relato oral que luego fue escrito. Es su cultura, su costumbre judía que la colocaron aparte del Tanaj, o el libro hebreo de los judíos. Y ahí se habla muchísimo acerca de lo que es todo acerca de la forma de vida de medicina para no contagiarse y el tema de pandemia, todo eso, se habla de bastante claridad. Muchos dicen que el padre de la medicina fue Hipócrates,
Así te lo enseña la humanidad, así te lo enseña de forma secular, los colegios, los establecimientos, universidades. Pero nosotros sabemos que el padre de la medicina fue creado por Dios. Dios creó a esa persona. Dios es realmente el padre de la medicina, porque Él creó la ciencia, Él creó la medicina, Él dictó las leyes en el Levítico, en la Torá, en el Talmud. Así que sabemos nosotros perfectamente que realmente el padre de la medicina es nuestro Señor Dios. Dando una pequeña pincela, lo que estoy haciendo yo es una pequeña pincela, no estoy yéndome al detalle de todo el asunto, así que alguien tiene dudas, después me puede preguntar. Y acerca, en cuanto a la medicina, respecto a esto, de la peste negra. Yo sé que muchos han escuchado y saben lo que pasó, ¿no? De la peste negra. Es increíble que la mayoría de los descubrimientos actuales ya estaban descritos en la Biblia con claridad. Y prueba de ello es esa peste negra que existió en el siglo XIV, que hubo en Europa, donde mató cuarta parte de la población mundial. Y en ese tiempo no se sabía de la microbiología, no se sabía de esto de la pandemia, de la cuarentena, no se sabía nada de eso. Pero Levítico ya te mencionaba la manera de poder prevenir y también de curar esta peste negra. Los judíos lo sabían, el Talmud ya lo decía, el Levítico en la Torá ya lo decía. Y prueba de ello podemos leer Levíticos 13:46, pero puede ser Deuteronomio 23, 12 al 14, puede ser Número 19, del 11 al 14. Levíticos 15:13 habla sobre la higiene, la purificación, el jabón, habla de lavarse las manos, habla de todo. Es cosa que uno la estudie y se puede maravillar de cosas tan geniales como esta. Acerca de la sangre, habla de la importancia que la vida está en la sangre. La sangre está ahí dentro de nuestro cuerpo, esa es la vida. Hay un, de hecho ahí lo dice Levítico 17:14, porque la vida de toda carne es su sangre. Moisés lo supo y supo también salvar a muchas personas que tienen ese tipo de problemas. Ahora, George Washington fue el presidente de Estados Unidos, ustedes lo saben, ¿cierto? Y George Washington, ¿cómo murió? Murió porque no sabía del Levítico, murió porque no sabía de Biblia. Y bueno, no solamente él, sino que toda su gente. Y es que muchos, no sé si ustedes saben, pero bueno, lo voy a leer ahí. Dice, él murió debido a que estaba enfermo y los médicos lo hicieron sangrar. Al ver que no mejoraba, lo hicieron sangrar de nuevo. Y al ver que no mejoró, lo hicieron sangrar de nuevo y se murió. Y era obvio porque él lo que necesitaba era una transfusión de sangre. No era que les quitara más sangre. Pero ellos pensaban así. Si hubiesen tenido un poco de conocimiento de la Torá, de Levítico y de las leyes judías, se hubiese salvado. Y bueno, no sé cómo viene el tiempo y me dicen nomás si no acorto el tema. En cuanto a biología, eh, hay mucho que hablar acerca de biología, pero los lentes cristianos nos hacen darnos cuenta de que todo fluye hacia la perdición, no a la evolución. ¿Cuál es el antónimo de evolución? Involución. Y eso es lo que vemos, eso es lo que observamos, eso es lo que tenemos, eso es lo que se repite, la involución, no la evolución. Es todo lo contrario a lo que planteó Darwin. Lo que vemos realmente es una involución, en todos los aspectos. Fíjense ustedes, a nosotros se nos enseña que en todos lados el evolucionismo es sumamente bueno, pero no, en ninguna parte se ve prueba de ello de que hay una evolución, sino todo lo contrario. De hecho, la segunda ley de la termodinámica ya nos está diciendo. La segunda ley de la termodinámica nos habla acerca de la entropía. Y la entropía no es otra cosa que todo tiende al desorden, todo tiende a la destrucción, todo tiende al deterioro. Esta ley establece que todo el universo está en decaimiento y deteriorándose gradualmente, desorganizándose y descomponiéndose. ¿Por qué? Porque hay pecado. Porque cuando entró el pecado al mundo, entró la muerte, y con él el desorden, y entró todo tipo de enfermedades, y ya nada es como era originalmente. La evolución directamente contradice esta ley, por establecer que los cambios que se producen en los organismos son solo para su mejoramiento y avance. Y eso nunca es así, nunca se ha evidenciado que es así, se ve todo lo contrario. Pero de alguna manera siguen creyendo y se enseña del evolucionismo, cuando ni siquiera es práctico, viable ni verídico. Pero claro, como saben que si no hay evolución, entonces ¿quién tendría la razón? La Biblia. Y como no quieren eso, siguen tratando de enseñar la evolución.
evidencia clara de la ley de la entropía o la segunda ley de la termodinámica o de la involución son las mutaciones, deterioro genético. ¿Cuánta evidencia más queremos? De esto ya tenemos demasiado. La cantidad de cánceres ha aumentado en gran cantidad. Las enfermedades después de las vacunas han aumentado pero enormemente. Y bueno, no me quiero detener acá porque es mucho. Las mutaciones entonces van en aumento. Todas las mutaciones puntuales que se han estudiado a nivel molecular reducen la información genética, no la aumentan. Esto es clave, ya es comprobable, es verídico, se sabe que es así. Todas las mutaciones puntuales que se han estudiado a nivel molecular reducen la información genética, no la aumentan. Y si se reduce la información genética, ¿cómo puede haber evolución? No puede. Imposible. ¿Eso qué es? ¿Qué nos está diciendo en otras palabras esa frase? Que existe la involución. Por eso es que ya antes Adán, tiempo de Adán vivía 930 años, Matusalén 969 años, 900, 800 con Enoc, y así bajaba, todos vivían muchos años, y luego del diluvio ya nadie vivía esa cantidad de años, ya eran 100, 120, y después ya 70, 80 lo más robusto. Y hasta el día de hoy es así. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido esa pérdida de información genética. No tenemos esa información genética poderosa, potente que tenían antes el ser humano cuando fue creado. Una, em, bueno, aquí es harto de qué hablar, pero algo muy importante que sepamos es que la Biblia no habla de animales en sí, sino que habla de especies. Y cuando hablamos de especies, ya no estamos refiriendo a un grupo de animales que están dentro de esa especie. Cuando uno piensa, por ejemplo, en los perros, tenemos una cantidad enorme de perros, pero ustedes sabían que de esa misma información genética viene el lobo, viene el coyote, viene el zorro, vienen todos los tipos de perros, hasta el poodle. Y todos vienen de esa misma información genética, esa misma especie, que el ser más fuerte en su tiempo fue el lobo. Del lobo salen todas estas especies que involucionan, no que evolucionan, hacia todas las que tenemos hoy, hasta hoy en día. Y lo mismo pasa con los dinosaurios, lo mismo pasa con todos los otros tipos de especies de animales, o género de animales. De hecho, la Biblia, en otras versiones, en vez de especie, dice género o familia. Y ahí tenemos un cuadro más o menos para entender el orden de las familias de los animales. Está el reino animal, después el filo cordado, la clase mamífero, orden, familia, género, especie. Y después vienen los animales, por cada uno por su tipo. Ya, y quiero ir rápido con esto. Fíjense que el coyote, cuando uno toma el ADN o la información genética, una prueba de sangre del coyote, ven ese frasquito. Voy a colocar aquí el láser. A ver, láser. Ese frasquito del coyote tiene toda esa información genética. Y cuando vamos a un lobo gris, tiene menos información genética y proveniente del coyote. Y si vamos a un coli, también tenemos esa información genética y así va perdiendo hasta llegar al poodle. Lo mismo sucede no solamente con esta especie, sino que con otras más. Lo que realmente observamos en la ciencia es esto, que desde un lobo tenemos muchos otros tipos de animales que van involucionando, no evolucionando. Lo mismo pasa con el mono, las aves, el triceratops, los anfibios, etcétera, y reptiles. La diferencia del evolucionismo, el evolucionismo dice todo lo contrario, que de una cosa cualquiera, esponjosa, que una molécula, nacieron hasta el ser humano mismo. Eso no está diciendo el evolucionismo. Pero es todo lo contrario, esto es lo que vemos. Esta es la realidad, no esta. Y esto mismo es aplicable también a la antropología, con la raza del ser humano, de que por qué tenemos tantas razas, y no es que hayan tantas razas, sino que es una sola. Somos la única raza ser humana. Única sola raza. Lo que tenemos son distintas melaninas, que es el color de tipo de piel, que define el color de piel. Pero es otro tema, y todo viene producto de la Torre de Babel. Hay tanto que decir aquí, que no me puedo quedar hablando acerca de por qué sucede esto, y por qué hay tantos negros acá, y tantos blancos acá, y por qué es pelirrojo, por qué este es más rojo. No, eso lo podemos ver quizá en otro tema, pero no es el caso. Y quiero pasar rápido al tema de los dinosaurios.
¿Por qué tomé el tema de los dinosaurios? Me puedan preguntar, ¡ay, qué infantil! ¿Cómo tomo el tema de los dinosaurios? Bueno, les voy a dar evidencia de que el tema de los dinosaurios es fantástico, es maravilloso estudiarlo y te llena de gozo al entender de cómo tenía tanta razón la palabra del Señor. Muchas veces a nosotros se nos enseñó de la era de los dinosaurios, la era, la única era de los dinosaurios, pero realmente nosotros podemos definir a los dinosaurios como en 5 eras, 4 o 5 eras. Primeros que fueron formados, esa es la primera era. ¿Quién los formó? ¿Quién los creó? Fue Dios. ¿Y cuándo los creó? Dios hizo todos los animales terrestres, ¿en qué día? El día sexto. Y por lo tanto los dinosaurios fueron creados en el día sexto, porque son animales terrestres. La Biblia nos da el cuadro más amplio y alto de la historia y podemos aplicarlo al mundo moderno. Pero los seres humanos forzosamente tuvieron que coexistir en el jardín del Edén con los dinosaurios. Lógico. Ahora, ¿hace cuántos años? Quizás 5.000, 6.000 años, pero tuvieron que ser así. Ahora uno se preguntará, ¿y cómo entonces el dinosaurio no se comió a Adán y Eva? Pero es que ¿cómo vivían antes? ¿Cómo era el estilo de vida en el jardín del Edén? Antes de que entrara el pecado. Era todo en armonía, era todo perfecto. La Biblia dice claramente que todo lo que se les dio para comer era fruto, hierba, planta, vegetarianos todos. Nadie comía carne, nadie se mataba, no había fósiles, no había muerte. La muerte entró después, con el pecado. Ahora, otros argumentos o ataques que dan los ateos o la gente agnóstica, dice, pero entonces, ¿por qué tu Biblia, versión Reina Valera española, no tiene la palabra dinosaurio en tu Biblia? Es que no se dan cuenta que la palabra dinosaurio es una palabra moderna. Se inventó recién ahora en el año 1800 y tanto. Se habló algo de dinosaurio en 1600, pero recién en 1800 se popularizó. Entonces, obviamente no lo va a tener. Quizás ahora si encontramos una Biblia bien moderna, de estas que hay ahora, ahí vamos a encontrar la palabra de dinosaurio. Pero la Biblia habla de dinosaurios de otra manera, como Behemoth, o como los dragones, o como Leviatán. Pero hay otra forma de definir dinosaurio. La palabra dinosaurio no fue inventada hasta el año 1870. Y que significa que eran lagartos, monstruos gigantes, monstruos grandes, por la cantidad de huesos que encontraban que eran gigantes. Ahora, no se crean todo eso de que los dinosaurios son gigantes y todos son tremendas cosas. En promedio, o sea, si tú sumas todos los fósiles de dinosaurios que se han encontrado en el mundo, que son muchísimos, en promedio te da un animal de altura parecido a una oveja, así como oyeron, a una oveja. En promedio. Sí, existieron algunos que fueron muy grandes como Tyrannosaurus Rex, o Behemoth, que se nombra en la Biblia, o Leviatán, pero la mayoría eran muy pequeños. ¿Mm? Ahora nosotros podemos, hay evidencia de todo esto, porque si uno estudia la historia de cada país, se va dando cuenta que en China, por ejemplo, se hablaba muchísimo acerca de los dragones, o esa serpiente voladora que habla Isaías, por ejemplo. La bandera de Gales tiene un dragón, y por qué lo tiene con alas, y por qué lo tiene de esa manera. En Inglaterra tenemos estos tipos de cabezas de forma de monumento que son muy antiguos, que tienen más o menos el tipo de cráneo que se encuentra en los fósiles de Tyrannosaurus Rex. Hay mucha evidencia. ¿Y quién te puede explicar mejor esto? Una catástrofe mundial, el diluvio universal, que te lo plantea la palabra de Dios, la Biblia, en Noé, en los primeros 11 capítulos del Génesis. Ahora, el ser humano solo redescubre la verdad. Eso es lo que estamos haciendo. El ser humano redescubre la verdad de los dinosaurios. Porque la Biblia sí habla de dragones y dinosaurios. Pero los dinosaurios que también son dragones se le hace referencia a animales marinos y dinosaurios terrestres. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, no quiero leerlos todos, pero son muchos pasajes. Por ejemplo, Isaías 27.1, Salmo 74.13, habla acerca de tipos de dragones voladores, y uno estudiando bien se da cuenta que más o menos pueden ser como pterodáctilos, de ese estilo. Eh, bueno, hay tanto que hablar, Job 41, ya sabrán acerca del Leviatán, y hay tanto que decir. Por ejemplo, si uno va al micromundo, no tan micromundo, sino que los insectos, se da cuenta que hay todo tipo de animales, o también en los animales marinos, animales que encienden luz, que iluminan, que tienen electricidad, las anguilas. Hay un escarabajo, que lo tengo aquí anotado, escarabajo no sé cuánto era, bombardero, que es capaz de emitir fuego por su boca. ¿Ya? Y si lo hace un insecto pequeñito, un escarabajo, ¿cuánto más no lo podría hacer un dragón o como lo cuentan distintas
historias de cada país. Y la Biblia también dice lo mismo acerca del Leviatán, que tira lumbre de fuego por su boca. Bien, bueno, aquí lo que les decía anteriormente, de acerca de cuál era la dieta, ¿cierto? O el menú que utilizaba los dinosaurios en ese tiempo, antes de que existiera el pecado. Y como lo dice Génesis 1, 29 y 30, que era todo lo que es hierba verde y frutos de la tierra y planta vegetariano. A pesar de esa cantidad de o dientes filosos o dientes así como que son como de miedo, ¿no? Uno diría, no, este come carne, sí o sí, porque tiene esos dientes muy brígidos, pero no. Son dientes que son capaces de comer y masticar sandías y melones y tipos de frutas o ramas y árboles. Un claro ejemplo de ello es este, que hasta el día de hoy existe. Se llama el mono rabón de Sudamérica, está en Brasil. Este animal uno podría pensar, y si yo le hago la pregunta a usted, fíjense sus dientes, sus colmillos, ¿qué come? Uno diría lo que quiera, pero no. Ese simio o mono lo que come es nueces, fruta y vegetación. ¿Mm? Segundo periodo de los dinosaurios está cuando fueron caídos o cuando fueron eh, destruidos. Ahora ya nada es bueno, ¿cierto? Porque llegó el pecado, con ello llegó la muerte, llegó el miedo, la destrucción, y por lo tanto llegaron todos los tipos de fósiles, y que afectó a toda la naturaleza de la Tierra, y con ello mismo viene el diluvio. Y con el diluvio universal, no local, nos damos cuenta de que realmente existió al encontrar fósiles en las montañas o en los montes. Yo le hago la pregunta a ustedes, ¿cuál fue o cuál es, perdón, la montaña o monte más grande o más alta del mundo? El Everest, ¿cierto? ¿Usted sabe lo que se ha encontrado en el Everest? ¿En el pico del Everest? Fósiles, conchas marinas, ballenas. ¿Sabían eso? ¿Y por qué esto no se habla? ¿Por qué esto no se dice? Que eso es lo interesante, porque el mundo trata de apagar esto para que la gente no crea. Si la Biblia es impresionante, las evidencias son geniales, para eso están las evidencias, para que nos demos cuenta de cómo que la Biblia tiene razón. Ahora otra pregunta. Muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo entraron los dinosaurios al arca? Claro, porque eh, muchas veces se nos presenta ese botecito a punto de destruirse, con todos los animales con las cabezas colgando, a punto de darse vuelta. Pero no, es un arca, es un bote gigante, grande, de 2 pisos. Caben todo tipo de animales. Las dimensiones del arca son, pero fantásticas, de manera ingenieril, con las dimensiones perfectas para flotar. ¿Quién tiene ese conocimiento? Dios. Por medio de Dios hizo que tuviera esas dimensiones del arca. Am, ¿Cómo entraron los dinosaurios, los animales al arca? Bueno, los dinosaurios, como sabemos a través de la evidencia observable, la cantidad de fósiles, el tamaño promedio era de una oveja. Por lo tanto, es fácil que entraran. Ahora tampoco vamos a meter a un dinosaurio en su etapa adulta, ya a punto de morir, en el arca, porque cuando terminara el diluvio y todo el año que estuvieron dentro del arca, llegara muerto. No. Tenían que colocar animales jóvenes, recién quizás crías, pero para poder poblar después toda la vida terrestre, animal y humana. También en forma de huevo, etcétera. Hay muchas maneras de explicar lo sucedido. Luego los dinosaurios fueron atenuados hasta el día de hoy. Tratan de sepultar la evidencia de los dinosaurios para que no sea compatible con la Biblia. Hay maquinaciones detrás de esto, tratando de hacer entender al mundo de que los dinosaurios son evolutivos, etcétera. Pero quien realmente explica perfectamente lo que vivieron los dinosaurios fue la Biblia. Tenemos muchos tipos de dinosaurios. Por ejemplo, el Triceratops es la especie. ¿Recuerdan la Biblia cuando dijo especie? Triceratops, especie. Y de ahí salen todos esos, todos los que pueden ver en pantalla. Pero viene de uno. El que estuvo en el arca fue el Triceratops. ¿Mm? Y así hay como unos 50 especies de dinosaurios, más no todos los dinosaurios. Entenderán que son muchos más, pero
Las especies son esas. Y para poder entender esto, hay que repetir la frase. Millones de cosas muertas sepultadas en capas de roca colocadas por agua por toda la tierra. Si uno entiende eso, entiende, porque esa es la ciencia observacional. Eso es lo que uno ve, lo que uno rescata, lo que observa en el presente. Bien. em, bueno, aquí tenía todo el tema de Behemoth, que es muy interesante que lo estudien si alguien lo quiere estudiar. Está en Job 40. Todo lo que es Job 40 te explica de forma detallada todo lo que es un dinosaurio. Y si uno va a comentaristas, distintos comentaristas modernos o no modernos, que son influenciados, ojo, por el texto crítico, curiosamente, te van a decir que aquí está hablando de un hipopótamo o de un elefante, lo cual no tiene nada que ver, porque ahí habla de una cola de cedro. Ustedes no pueden decir de que un hipopótamo puede tener una cola de cedro, o un elefante, jamás. Obviamente está hablando aquí de este otro tipo de dinosaurio, de este, que lo tenían los indios en América, que lo tenían en Argentina, que lo está también en Europa. Esta figura aparece en todas partes del mundo. Ese dinosaurio existió, ese dinosaurio habla la Biblia. Siempre se encuentran animales, plantas que ya no se creen que estuvieran vivos, están extintas, ¿cierto? Pero después con el tiempo aparecen y nuevamente ya se les dice, esto ya no está extinto. Lo mismo puede pasar con un dinosaurio. Hay otras evidencias muy geniales que es la siguiente, la que ven en pantalla, que son los tejidos blandos, los glóbulos rojos, muestra de sangre en fósiles de dinosaurios. ¿Cómo se puede preservar miles de millones de años una muestra de sangre de tejidos blandos o globos glóbulos rojos, ¿cierto? O sangre misma en, en miles de millones de años? No, po. Todo habla acerca de una catástrofe grande que lo sepultó, bien sepultado por agua y que por eso se mantuvo esa cantidad solamente de miles de años para darte a entender de que existió un diluvio universal. Hay mucha información respecto a eso, pero por alguna razón no se habla. Bueno, en definitiva los dinosaurios podemos utilizarlos como un medio de evangelización. Aquí me da risa esta imagen, podemos ocuparlo como los lagartos misioneros, porque su propio testimonio, su vida, su manera de interpretarla o ligarla hacia la Biblia, nos da a entender de que existió un diluvio universal, existió un arca de Noé, y por lo tanto quien relata mejor su vida fue la palabra de Dios. Y podemos dar ahí un ejemplo de mensaje de salvación que no lo voy a explicar ahora. Entonces es una manera de poder debatir con argumentos y llevar el mensaje de salvación. En cuanto a geología, wow, me queda tanto por hablar, pero ustedes me dicen cuando me detenga, por favor. Las dimensiones, ¿se acuerdan que eran de 300 codos de largo, eran 50 codos de ancho? Y si uno va a la ingeniería em, náutica, hace poco se, se dan cuenta con la ciencia, con la tecnología que avanza, de que para que un buen barco grande flote y no sea dada vuelta por más que sea la marea y lo que sea, el largo tiene que ser 6 veces su ancho. Y curiosamente, 300 es 6 veces el ancho de 50. ¿Cómo lo supo Noé? ¿Cómo supo esto? Si nunca antes había llovido en ese tiempo. Es porque la ciencia le pertenece a Jehová. La ciencia la creó Dios. Por eso. Hay un cálculo matemático que está ahí, si alguien me lo quiere pedir después se lo puedo compartir, de cuánto tiempo estuvo Noé en el arca, y fue de un año y 17 días, o un año lunar y 17 días. ¿Ya? Y respecto a Noé también, eh, tenemos evidencia acerca de, bueno, ahí están los cálculos de los codos, y el tipo de codo que se ocupó, si fue hebreo hebreo, o el egipcio, o hebreo corto, hebreo largo, otro tipo de codos. Lo importante es que se cumpla la matemática de 6 veces el largo de su ancho. Y en cuanto a la madera que se ocupó, que es madera de gofer, que no tenía anillos, ustedes saben que la madera antidiluviana, antes que lloviera, antes que existiera la lluvia, porque después del diluvio existió la lluvia, ¿ya? Y antes del diluvio no existía la lluvia. El tipo de árboles que existían antes del diluvio, como no experimentaban lluvia, entonces no tenían anillos. Eso es muy curioso. Tú sabes que los árboles tienen anillos, ¿no?
Y con los anillos, cuando tú cortas el tronco, dentro tú sabes, los anillos, tú sabes como por qué periodo pasó, cuánto tiempo lleva, cuánto tiempo le queda por vivir, etcétera. Tú puedes saber muchas cosas con los anillos de la madera de los árboles, toda su vida. Pero con la madera antediluviana no tenía anillos. Y curiosamente se encontró ese tipo de madera en el monte de Ararat, de Armenia, donde fue a parar el arca Noé. ¿Por qué no se está hablando de eso? Bueno, en fin. En cuanto a la geología hay mucho que decir. Job 38, 29, 30 habla sobre una era del hielo. Razón acerca del diluvio universal. Tenemos todas estas, no las vamos a leer, son muchas. En cuanto a geología, todo da a entender de cómo se separaron los continentes, que existió un Pangea en un principio, pero luego se dividió todo esto. Si una es cosa de ver nomás África con América del Sur, fácilmente se pueden unir. Pero existió en su momento todo un continente unido, pero a través del diluvio, de la catástrofe universal, todo se divulgó y eso está escrito en la Biblia. Bueno, aquí está lo del Monte Everest, donde se encontró todo tipo de, de fósiles marinos. Salmo 8.8 habla acerca de los senderos de la mar y las corrientes marinas, lo cual ya está explicado en la ciencia. Tenemos acerca de más geología, que no la voy a ver ahora, y de las placas tectónicas. También en su momento la estudiamos bastante, pero es para que ustedes sepan que también es evidencia bíblica. Jonás 2.5 al 6 habla acerca de montañas y géiseres que están debajo de las aguas y del fondo de la mar, los volcanes. Job también habla de lo mismo. Isaías también menciona esto. Job 38.16 dice, bueno, habla acerca de los géiseres también. En recién 1970 se descubre un poco a través de los submarinos y toda la tecnología que esto era así. Pero ya la Biblia lo mencionaba. Aquí tengo más evidencia acerca de los fósiles marinos en todas partes del mundo. En Perú se encontraron una mezcla entre leones, fósiles de tortugas, de algas marinas, todo en una misma zona en el monte en Perú. Es bien interesante. Y acerca del hallazgo del arca de Noé, también hay mucho que decir. Todo acerca del arca de Noé, no lo voy a ver ahora, solamente quiero que ustedes lo sepan. Y entonces en el fondo quiero llevarle a esta pregunta. Y es, ¿no es emocionante ser cristiano? Yo espero que todos digan que sí, porque para mí por lo menos lo es. Al estudiar y ver todas las evidencias bíblicas que existen y cómo la Biblia tiene razón, y siempre la tuvo y siempre la tendrá, es emocionante ser cristiano y tener esos lentes cristales cristianos que te permiten ver las maravillas de Dios. ¿No te emociona tener la verdad ante tus narices, la Biblia? ¿No te emociona poseer la verdad de todas las cosas? ¿No te emociona entender más del universo cuando más estudia la palabra de Dios? ¿No te emociona saber las respuestas a las grandes incógnitas que tienen todas las personas y tuvieron todos los filósofos en la historia de la humanidad? Bueno, las respuestas están en la Biblia. Debería emocionarnos, hermano. Acerca de miles de millones de años. Esto es lo que la gran mentira que nos tiene ya insertado en el mundo, a todos nosotros, en todos los establecimientos. Hay miles de millones de años. No, son solamente miles de años. Y prueba de ello, tenemos muchas formas de medición que avalan los miles de años. Dice, más del 90% de estos procesos arrojan una edad menor a miles de millones de años. Pero sin embargo el mundo no toma ese 90%, toma otro 10% que avalan su 10% de miles de millones de años. Tenemos, por ejemplo, el helio de la atmósfera, es que una medición para poder medir ciertas cosas. Pero ahí están todas en esa tabla. Como conclusión, o conclusiones varias, para ir terminando. Fe y ciencia van de la mano. Muchas veces la ciencia se puede equivocar, obvio, porque no sabemos todo el conocimiento de Dios, pero sabemos muy bien que la Biblia va a tener la razón. Por lo tanto, a la ciencia hay que acomodarla a la Biblia y no a la Biblia a la ciencia. Ojo con eso. Mientras más descubrimiento hace la ciencia, actualmente más se sorprende el mundo científico de la exactitud y sobrenaturalidad de las profecías bíblicas. La ciencia rechaza la Biblia, pero la Biblia no rechaza la ciencia. Grandes científicos como Pascal, Newton, Kepler, Galileo Galilei fueron hombres que creían y leían las escrituras y sabían de la palabra del Señor. Y por lo tanto descubrieron grandes cosas.
El que estudia y observa el cosmos, la ciencia y todo lo que abarca, se tiene que dar cuenta de que debe existir un creador inteligente, sabio y poderoso que está detrás manejando todo, soberano. La ciencia está en constante cambio porque no puede descubrir toda la ciencia de Dios. O sea, la ciencia va a ir en aumento y cuanto más se descubra de ciencia, más descubrimos de que la palabra del Señor tiene la razón. No suceden las cosas por casualidad. Esto no fue azar, no fue suerte, sino que hay una fuerza superior controlándolo todo, y ese es Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lamentablemente, aún otorgándole todas las evidencias cristianas posibles de que todo apunta de que la Biblia tiene razón, el Dios de este siglo cegó su entendimiento. Hay que hacer cambiar su cosmovisión, su manera de ver las cosas. Dios tiene que cambiar su corazón. Por más evidencias, profecías cumplidas, hechos históricos comprobables que les mostremos, seguirán cegados espiritualmente y seguirán perdidos. Debemos presentar el mensaje de salvación siempre, a pesar de que sea muy bueno el debate, la discusión o el argumento científico, debemos presentar el mensaje de salvación. Porque Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién las conocerá? El corazón ciega, los endurece su corazón, como pasó con Faraón y con tantos otros personajes en la Biblia. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Más claro que eso puede ser, fíjense en este versículo, 2 Pedro 3, 5, 6. Está hablando de aquellos evolucionistas que tienen esos cristales, esos lentes evolucionistas. Eh, y por último quiero decir esto. La Biblia es del más alto valor porque es la palabra del Dios viviente. De todos los libros del mundo es el que merece más estudio y atención porque es sabiduría eterna. Contiene un sistema sencillo y completo de teología y filosofía. Debe ocupar el primer lugar en todo sistema educativo, porque el fundamento de toda educación correcta es el conocimiento de Dios. La Biblia hará para la mente y la moral lo que no pueden hacer los libros de ciencia y filosofía, como libro destinado a disciplinar y fortalecer el intelecto, ennoblecer, purificar y refinar el carácter. Es sin rival. La Biblia es sin rival. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanas. Hay algunas referencias si alguna le apetece ver la referencia o bibliografía. El Señor les bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano Matías. Pastor, ¿algo que decirnos? No, es dar gracias al Señor nomás por la oportunidad de tratar este tema también en Femenina en Cuarentena, que pensamos que es muy importante porque, como decía hermano Matías, las hermanas tienen hijos, pero también tienen nietos, también tienen sobrinos, es decir, tienen alumnos de escuela dominical que están siendo bombardeados, como dice Matías, están sitiados. En realidad estamos en un problema grave porque se ha introducido tan fuerte estas mentiras que hoy en día decir la verdad cuesta y casi la decimos en voz baja. Pero qué bueno escuchar ahora a una persona como Matías, ingeniero civil industrial, que pueda decirlo con voz fuerte y con toda seguridad, ¿verdad? Que efectivamente la Biblia tiene la razón. Y debemos decirlo, debemos proclamarlo a nuestros hijos, debemos constantemente estar educando. Antiguamente se cometió el error de que en la iglesia, cuando los niños preguntaban acerca de estos asuntos científicos, entonces le decíamos, no, no, no introduzca eso, tú solamente cree. Pero el niño se queda con tremendas dudas. Entonces tenemos que enfrentar realmente las situaciones cuando se presentan estas situaciones con los niños, con los jóvenes, con los estudiantes y llegan a preguntarnos, debemos estar preparados para dar la respuesta correcta, de tal manera que los niños no flaqueen en su fe también, en una edad tan difícil y tan vulnerable en la que se encuentran. Para no alargar más, quiero solamente dar a conocer es eso, que el Señor les bendiga.